Pero en este caso yo creo que hay una parte importante y que a mí también me ha sobrecogido esta semana, que es cómo contamos los periodistas también este tipo de noticias, que me parece muy importante y que creo que debería ser una especie de sensor o de alerta que nos llame la atención de lo que decimos y lo que contamos. Pero yo he recurrido, como creo que hay que hacer en estos casos, a las personas que saben de esto, y quería hablarte de María Martín Barranco, que es una escritora y divulgadora española que lleva muchos años hablando de cómo hay que contar este tipo de noticias. Y es una de esas mujeres de las que una, desde luego, no sale indemne, sobre todo si te dedicas, como nos dedicamos nosotras, a escribir y a contar. Y en estos días en los que las noticias están llenas de violencia y de asesinatos, ayer se encargaba de recordarnos que contar es importante, pero que saber hacerlo también lo es, porque el lenguaje pesa e influye. Y ella daba una serie de consejos que yo me permito ahora compartirlos con vosotros, que es que cuando pasan estas cosas no es que nos muramos, es que nos matan. O sea, lo de decir que muere una mujer es importante, porque no muere porque se cae por la calle. La han matado. Y luego, la importancia de, cuando contamos, no entrar en exceso en determinados detalles, porque solo alimentará a los amantes del morbo, y para el resto puede que sean innecesarios, porque al fin y al cabo, Ángeles, nos han matado. Habrá siempre, cuando acudamos y estemos hablando de este tipo de asuntos, habrá siempre un vecino o una vecina dispuestos a hablar con nosotros, o un familiar, como se veía en un titular esta semana, que también me ha sobrecogido, que ha dicho frases como esta: se le fue la cabeza a mi yerno, que es una manera de resumir absolutamente perversa. Pero date cuenta que es el padre de la víctima. Exacto. Quien lo dice, ¿eh? Entonces, por supuesto, él está en su derecho a decirlo, pero nosotros como periodistas también tenemos una responsabilidad a la hora de recogerlo. Así que yo creo que es mejor que tiremos de agenda, que para eso nos pagan, y preguntemos a los expertos. Tampoco es un suceso y tampoco es una lacra. Esto me lo contó a mí hace tiempo Pilar Álvarez del País, cuando me dijo: busca lo que dice la palabra, la RAE, lo que dice la palabra lacra, que lo dice un vicio físico o moral que marca a quien lo tiene. No es un defecto que tengamos, no es que yo tenga la nariz grande o que alguien sea muy alto o muy bajo. Es un problema social. No hablamos de disputas, es ni más ni menos que la violencia machista. No recojamos tampoco aquello de parecía una buena persona, una vez me ayudó a cruzar la calle, o se les veía muy bien, porque el maltratador casi siempre pone buena cara de puertas para afuera. Y no es violencia machista, ahora lo decía la ministra, solo la que asesina. Cuando te humillan, cuando te controlan y cuando quieren que seas nadie, también lo es. Y esto es importante que lo contemos, porque tú lo has dicho, son 54 mujeres asesinadas, como son 55 los huérfanos y huérfanas menores de edad solo en lo que llevamos de año. Y yo creo que aquí hay una pata que no se nos debe olvidar, que es eso, cómo lo contamos, la importancia de las palabras que escogemos, porque yo creo que eso también, delante de un micrófono, delante de una cámara, yo creo que también eso nos compete. Y cuando se habla de formación en perspectiva de género, que a veces genera cierta mofa o cierta risa, también en esto tenemos que auditarnos y sacudirnos por dentro.